La Guerra de las Galaxias, de George Lucas. Episodio 4. Una nueva esperanza. Capítulo 3. Segunda entrega. Otros Jaguas trasladaban a las 3 máquinas restantes al reptante arenero cuando algo exhaló un bip casi patético. Luke se dio vuelta y vio que la unidad R2 abandonaba la formación y se dirigía hacia él. Un Jaguar que esgrimía un aparato de mando que activaba el disco adherido a la placa delantera de la máquina le detuvo de inmediato. Luke estudió interesado al androide rebelde. Thripio comenzó a decir algo, evaluó las circunstancias y se calló. Permaneció en silencio y con la vista fija adelante. Un minuto después, algo tintineó agudamente muy cerca de allí. Luke bajó la mirada y vio que el androide agrícola había perdido la placa de la cabeza. De su interior surgió un ruido rechinante. Un segundo después, la máquina desparramaba sus componentes internos sobre el terreno arenoso. Luke se acercó y miró en el interior del expectorante ser mecánico. Gritó: ¡Tío Owen! El servomotor central de esta cultivadora está averiado, ¡mira! Se estiró, intentó ajustar el aparato y retrocedió a toda prisa cuando éste comenzó a chisporrotear desenfrenadamente. El aislamiento crujiente y los circuitos corroídos cubrieron el despejado aire desértico con un olor acre que recordaba la muerte mecanizada. Owen Lars dirigió una furibunda mirada al nervioso Jaguar. ¿Qué tipo de chatarra intentas endosarnos? El Jaguar replicó indignada y ruidosamente, a la vez que se alejaba con precaución 2 pasos del fornido humano. El hecho de que el hombre se encontrara entre él y la reconfortante serenidad del reptante arenero lo acongojaba. Mientras tanto, R2-D2 había abandonado el grupo de máquinas que regresaban hacia la fortaleza móvil. Fue una tarea bastante sencilla, pues todos los Jaguar estaban concentrados en la discusión entre su jefe y el tío de Luke. Puesto que carecía de la suficiente armadura para gesticular ampulosamente, de repente la unidad R2 emitió un agudo silbido que interrumpió cuando fue evidente que había llamado la atención de Thripio. El alto androide golpeó suavemente a Luke en el hombro y susurró con un tono conspirador: «Joven señor, si me permite, le diré que esa unidad R2 es una verdadera ganga. Está en inmejorables condiciones. Creo que estos seres no tienen la menor idea de la excelente forma en que se encuentra. No deje que la arena y el polvo le engañen». Para bien o para mal, Luke tenía la costumbre de tomar decisiones instantáneas. «¡Tío Owen!», gritó. Su tío le miró rápidamente, interrumpiendo la discusión, pero sin dejar de prestar atención al Jaguar. Luke señaló a R2-D2. «Nosotros no queremos problemas. ¿Qué dices de cambiar este?», señaló al androide agrícola quemado, «por aquel?»
El hombre mayor estudió con mirada profesional a la unidad Artu y luego contempló a los jaguas. Aunque innatamente cobardes, los pequeños recogedores del desierto podían ser arrastrados demasiado lejos. El vehículo arenero podía arrasar la granja, bajo el riesgo de incitar a la comunidad humana a una venganza mortal. Entretanto, a la situación de que nada ganaría por ningún lado si insistía demasiado, Owen continuó la discusión por el gusto de hacerlo, antes de aceptar malhumorado. El jaguar dirigente accedió de mala gana al cambio y ambas partes lanzaron un suspiro mental de alivio porque se habían evitado las hostilidades. Mientras el jaguar se inclinaba y rechinaba de impaciencia a codicia, Owen le pagó. Entretanto, Luke había dirigido a los dos robots hacia una abertura del árido terreno. Pocos segundos después, bajaban por una rampa que los repelentes electrostáticos impedían que se llenara de montones de arena. «Jamás olvides esto», dijo Thripio a Artu, acercándose a la máquina más pequeña. «Está más allá de mi capacidad de comprensión la razón de que saque la cara por ti cuando solo me traes problemas». El pasadizo se ensanchaba hasta convertirse en garaje, atestado de herramientas y de artículos de maquinarias agrícolas. La mayoría de ellos parecían muy usados, algunos eran casi inservibles, pero las luces reconfortaron a ambos androides y la cámara poseía cierto ambiente hogareño que apuntaba hacia una tranquilidad que ninguno de ellos había experimentado desde hacía mucho tiempo. Cerca del centro del garaje había una enorme cuba y el aroma que surgía de ella crispó los sensores olfativos principales de Thripio. Luke sonrió al reparar la reacción del robot. «Sí, es un baño de lubricación», evaluó al alto robot broncíneo. «A juzgar por tu aspecto, no te vendría mal una inversión de una semana. Pero no podemos hacerlo, de modo que tendrás que arreglártelas con una de estas tardes». Después Luke dirigió su atención a R2-D2, avanzó hasta él y abrió un panel que contenía varias placas. «En cuanto a ti», prosiguió y lanzó un silbido de sorpresa, «no sé cómo has seguido funcionando. No resulta sorprendente teniendo en cuenta la renuncia de los jaguars a separarse de cualquier fracción de hercio que no necesitan. Te ha llegado la hora de la recarga», dijo señalando una enorme unidad de energía. R2-D2 siguió el gesto de Luke, emitió un bip y anadeó hasta la construcción en forma de caja. Cuando halló el cordón adecuado, abrió automáticamente un panel y enchufó los dientes triples en su rostro. Thripio se había acercado al gran depósito prácticamente llena de aromático aceite de limpieza. Se metió lentamente en el tanque a la vez que lanzaba un suspiro casi humano. «Portaos bien», les aconsejó Luke, mientras se acercaba a un pequeño saltador celestial de 2 plazas. La poderosa y pequeña nave espacial suborbital se encontraba en la sección del hangar del garaje taller. «Tengo que hacer algunas cosas». Lamentablemente, el ánimo de Luke seguía influenciado por el recuerdo de su despedida con Biggs, de modo que horas después había terminado pocas tareas. Mientras pensaba en la partida de su amigo, Luke
pasaba una mano acariciante para la dañada aleta de babor del saltador. La aleta que había dañado mientras recorría con un caza-tie imaginario los tiros y recodos retorcidos de un estrecho cañón. Fue entonces cuando el borde saliente le golpeó con tanta fuerza como un rayo de energía. Bruscamente algo comenzó a hervir en su interior. Con excepcional violencia, arrojó la llave inglesa sobre una mesa de trabajo cercana. «Simplemente no es justo», declaró sin dirigirse a nadie en particular. Bajó la voz desconsolado. «Biggs tiene razón. Nunca saldré de aquí. Él proyecta la rebelión contra el imperio y yo estoy atrapado en esta desgraciada granja». «Disculpe, señor, no lo he oído». Luke se giró sorprendido, pero solo se trataba del androide alto, Thripio. El contraste con la visión inicial que Luke había tenido del robot era sorprendente. La aleación de color bronce resplandecía bajo las luces del cielo raso del garaje, ya que los potentes aceites le habían quitado las partículas y el polvo. «¿Puedo hacer algo por usted?», preguntó cortésmente el robot. Luke estudió la máquina y al hacerlo, parte de su furia se apaciguó. No tenía sentido gritarle arbitrariamente a un robot. «Ah, lo dudo», respondió, «a menos que puedas alterar el tiempo y acelerar la cosecha o sacarme de este saco de arena por teletransporte bajo las barbas de tío Owen». Puesto que la ironía era difícil de detectar, incluso para un robot sumamente complejo, Thripio analizó la pregunta con objetividad antes de responder. «No lo creo, señor. Solo soy un androide de tercer grado y no conozco demasiado la física transatómica, pero de repente los acontecimientos de los 2 últimos días parecieron abalanzarse sobre él. En realidad, joven señor», prosiguió Thripio, mientras miraba a su alrededor con una nueva visión, «ni siquiera sé con certeza en qué planeta me encuentro». Luke rió irónicamente y adoptó una pose burlona. «Si este universo cuenta con un centro esperanzador, te encuentras en el mundo más distante de él». «Sí, Luke, señor». El joven meneó la cabeza malhumorado. «Olvídate del señor y di sencillamente Luke. Este mundo se llama Tatooine». Thripio asintió ligeramente. «Gracias, Luke, señor. Luke, yo soy C-3PO, especialista en relaciones entre humanos y androides», señaló con un indiferente dedo de metal la unidad de recarga. «Ese es mi compañero, R2-D2». «Encantado de conocerte, Thripio», saludó Luke sencillamente. «A ti también, Artu». Atravesó el garaje, comprobó una válvula del panel delantero de la máquina más pequeña y gruñó satisfecho. Cuando comenzó a desenchufar el cordón de carga, vio que algo le obligó a fruncir el ceño y a acercarse. «¿Algo anda mal, Luke?», preguntó Thripio. Luke se acercó a una pared cercana cubierta de herramientas y eligió una pequeña de muchos brazos. «Todavía no lo sé, Thripio». Luke regresó junto al recargador, se agachó sobre R2 y con un pico cromado comenzó a raspar varias abolladuras de la pequeña parte superior del androide. Cuando la pequeña herramienta arrojaba al aire trocitos corroídos, Luke
retrocedía raudamente. Tripio observó interesado los movimientos de Luke. Aquí hay un montón de carbono estriado que yo no conozco. Parece como si vosotros dos hubieseis participado en acciones fuera de lo común. Claro que sí, señor, reconoció Tripio, volviendo a emplear el título honorífico. Esta vez Luke estaba demasiado concentrado para corregirle. A veces me asombra que estemos en tan buena forma, agregó, como si lo hubiera pensado mejor, asustado por el ímpetu de las palabras de Luke, con eso de la rebelión y todo lo demás. A pesar de su cautela, Tripio creyó que había revelado algo, pues en los ojos de Luke apareció una llamarada semejante a la de los jaguas. ¿Sabes algo de la rebelión contra el imperio?, inquirió. En cierto sentido, confesó Tripio de mala gana. La rebelión fue responsable de que estemos a su servicio. Verá, somos refugiados. No agregó de dónde. A Luke no pareció importarle. ¿Refugiados? Entonces es cierto que vi una batalla espacial. Divagó con rapidez y agitado. Dime, ¿dónde habéis estado? ¿En cuántos encuentros? ¿Cómo marcha la rebelión? ¿El imperio la toma en serio? ¿Has visto muchas naves destruidas? Por favor, señor, un poco más despacio, suplicó Tripio. Usted confunde nuestro estatus. Somos espectadores inocentes. Nuestra implicación en la rebelión fue algo sumamente marginal. En cuanto a las batallas, creo que estuvimos en varias. Es difícil saberlo cuando uno no tiene contacto directo con la verdadera maquinaria bélica. Se encogió sencillamente de hombros. Fuera de esto, no hay mucho que decir. Recuerde, señor, que soy poco más que la figura de un intérprete, que no soy muy bueno para contar o narrar historias y que aún soy peor para embellecerlas. Soy una máquina muy literal. Decepcionado, Luke se alejó y continuó con la limpieza de R2-D2. Unas raspaduras adicionales hicieron aparecer algo lo bastante desconcertante como para exigir toda su atención. Entre los dos conductos en forma de barra que normalmente formaban una conexión, estaba fuertemente encajado un pequeño fragmento de metal. Luke dejó el delicado pico y recurrió a un instrumento más grande. Bueno, amiguito, murmuró, aquí tienes algo realmente encajado. Mientras empujaba y hacía palanca, Luke dirigió la mitad de su atención a Tripio. ¿Estabais en un carguero galáctico o era...? El metal cedió con un poderoso chasquido y el retroceso hizo resbalar a Luke. Se levantó, comenzó a maldecir y se interrumpió, paralizado. La delantera de la unidad R2 había comenzado a brillar y emitía una imagen tridimensional de menos de 1/3 de metro cuadrado, pero claramente definida. El retrato que se formó dentro del cuadrado era tan exquisito que un par de minutos después Luke descubrió que estaba sin resuello, porque se había olvidado de respirar. A pesar de la nitidez superficial, la imagen parpadeaba y se agitaba irregularmente, como si la grabación se hubiese realizado e instalado con prisa. Luke
miró los extraños colores que se proyectaban en la prosaica atmósfera del garaje y comenzó a formular una pregunta, pero no concluyó. Los labios de la figura se movieron y la muchacha habló. Mejor dicho, pareció hablar. Luke supo que el acompañamiento sonoro se generaba en algún lugar del interior del torso achaparrado de R2-D2. «Obi-Wan Kenobi», imploró la voz roncamente, «ayúdeme. Usted es la única esperanza que me queda». Un estallido de estática disolvió momentáneamente el rostro. Volvió a aparecer y la voz repitió: «Obi-Wan Kenobi, usted es la única esperanza que me queda». El oleograma continuó con un áspero zumbido. Durante un largo rato, Luke permaneció sentado, totalmente inmóvil, mientras analizaba lo que veía. Después, pestañeó y dirigió sus palabras a la unidad R2. «R2-D2, ¿qué significa todo esto?» El achaparrado androide se agitó ligeramente. El retrato cúbico viró con él y emitió un bip que se parecía lejanamente a una tímida respuesta. Tripio parecía tan desorientado como Luke. «¿Qué es esto?», preguntó bruscamente, señalando el retrato hablante y luego a Luke. «Te han hecho una pregunta. ¿Qué? ¿Y quién es esto? ¿Cómo lo originas y por qué?» La unidad R2 generó un bip de sorpresa, como si acabara de reparar en el oleograma. Siguió un siseante torrente de información. Tripio asimiló los datos. Intentó fruncir el ceño, no pudo, y trató de transmitir su propia conclusión a través del tono de su voz. «Insisto en que no es nada, señor. Tan solo un funcionamiento imperfecto. Datos viejos, una cinta que debió borrarse, pero quedó intacta. Insisto en que no hagamos caso». Esto equivalía a decirle a Luke que ignorara un escondrijo enemigo con el que podría tropezar en el desierto. «¿Quién es ella?», preguntó mientras miraba embelesado el oleograma. «Es hermosa». «En realidad no sé quién es», contestó y confesó Tripio con sinceridad. «Es posible que haya sido una pasajera de nuestro último viaje. Por lo que recuerdo, era un personaje importante. Tal vez esto tuviera algo que ver con el hecho de que nuestro capitán era agregado en...» Luke le interrumpió y saboreó el modo como los labios sensuales formaban y volvían a formar el fragmento de la frase. «¿Esta grabación tiene algo más? Parece incompleta». Luke se puso de pie y se acercó a la unidad R2. El robot retrocedió y emitió silbidos de tan frenética preocupación que Luke titubeó y se contuvo antes de llegar a los mandos internos. Tripio estaba desconcertado. «Pórtate bien, R2», reprendió por último a su compañero. «Vas a meternos en líos». Tuvo la visión de que ambos eran devueltos a los Jaguars por no cooperar, lo cual fue suficiente para que remedara un temblor. «Todo está bien. Ahora él es nuestro amo». Tripio señaló a Luke. «Puedes confiar en él. Creo que piensa en lo mejor para nosotros». R2 pareció vacilar, inseguro. Después silbó, emitió un bip y un largo y complejo mensaje a su amigo.
Y bien, le aguijoneó Luke, impaciente. Citripio hizo una pausa antes de responder. Dice que es propiedad de un tal Obi-Wan Kenobi, residente en este mundo. En realidad, en esta misma región. El fragmento de la frase que oímos forma parte de un mensaje privado dirigido a esa persona. Citripio movió lentamente la cabeza. Con toda sinceridad, señor, no sé de qué habla. Nuestro último amo fue el capitán Colton. Nunca oí que Artu se refiriera a su amo anterior. A decir verdad, jamás he oído hablar a un tal Obi-Wan Kenobi, pero sospecho que debido a todo lo que hemos sufrido, concluyó a modo de disculpa, sus circuitos lógicos se han enmarañado un poco. Decididamente a veces se muestra excéntrico. Mientras Luke analizaba el giro de los acontecimientos, Citripio aprovechó la oportunidad para dirigir a Artu una enfurecida mirada de advertencia. «Obi-Wan Kenobi», recitó Luke, pensativo. Súbitamente se le iluminó la expresión. Bueno, me pregunto si tal vez se está refiriendo al viejo Ben Kenobi. Disculpe, Citripio se atragantó, azorado más allá de toda medida. ¿Conoce realmente a esa persona? No exactamente, reconoció con voz más moderada. No conozco a nadie llamado Obi-Wan, pero el viejo Ben vive en algún lugar cercano al mar de la duna occidental. Es una especie de personaje local, un ermitaño. Tío Owen y unos pocos granjeros dicen que es hechicero. De vez en cuando viene para cambiar cosas. Apenas he hablado con él. Generalmente mi tío lo echa. Se detuvo y dirigió nuevamente la mirada hacia el pequeño robot. No sabía que el viejo Ben poseía un androide. Al menos nunca oí hablar de ello. El holograma volvió a atraer irresistiblemente la mirada de Luke. Me gustaría saber quién es ella. Debe ser importante, sobre todo si lo que me acabas de contar es cierto, Citripio. Habla y tiene el aspecto de alguien que se halla en un apuro. Tal vez el mensaje es importante. Tendríamos que escuchar lo que falta. Volvió a acercarse a los mandos internos de Artu, pero el robot retrocedió de nuevo y emitió una raya azul. Dice que hay un tornillo del separador que lo contiene y que está estable un cortocircuito en sus componentes de automotivación, tradujo Citripio. Afirma que si usted quita el tornillo, tal vez pueda repetir todo el mensaje, concluyó Citripio, inseguro. Como Luke seguía con la vista fija en el retrato, Citripio agregó vosigleradamente: «Señor». Luke se estremeció. ¿Qué? ¡Oh, sí!, analizó la propuesta. Después se acercó y miró el interior del panel abierto. Esta vez Artu no retrocedió. «Creo que lo veo. Bueno, supongo que eres demasiado pequeño para oír de mí si te lo quito. Me pregunto, ¿para qué enviaría a alguien un mensaje al viejo Ben?». Luke escogió la herramienta adecuada, se agachó sobre los circuitos al descubierto y retiró el tornillo de contención. El primer resultado perceptible de su acción fue la desaparición del retrato. Luke retrocedió.
Ya está. Se produjo una desagradable pausa durante la cual el holograma no dio muestras de regresar. ¿Dónde ha ido?, preguntó Luke finalmente. Haz que regrese, R2-D2. Pasa todo el mensaje. Del robot surgió un bip que parecía inocente. Tripio se mostró incómodo y nervioso al traducir. ¿Ha dicho qué mensaje? Tripio volcó su enfurecida atención en su compañero. ¿Qué mensaje? Tú sabes qué mensaje. El mismo del que acabas de pasarnos un fragmento, el que llevas en tus tripas oxidadas y recalcitrantes, testarudo montón de chatarra. R2 se sentó y zumbó suavemente para sus adentros. Lo siento, señor, agregó Tripio lentamente, pero muestra señales de haber sufrido una conmoción alarmante en su módulo racional de obediencia. Tal vez si nosotros... Una voz procedente de un pasillo le interrumpió. ¡Luke! ¡Oh, Luke! ¡Ven a cenar! Luke vaciló, se levantó y se alejó del desconcertante androide pequeño. ¡Está bien!, gritó. ¡Ya voy, tía Beru! Bajó la voz al dirigirse a Tripio. Averigua si puedes hacer algo con él. Enseguida estaré de vuelta. Dejó sobre el banco de trabajo el tornillo de contención que acababa de quitar y salió a toda prisa del garaje. En cuanto el humano se marchó, Tripio se dirigió a su compañero. «Será mejor que pienses en que le pasarás toda la grabación», gruñó, señalando sugerentemente el banco de trabajo cargado de piezas de máquinas desembarazadas. De lo contrario, es probable que recoja ese pico de limpieza y comience a hurgar. Tal vez no tenga demasiado cuidado con lo que corta si cree que deliberadamente le ocultas algo. R2 emitió un bip quejumbroso. «No», respondió Tripio, «no creo que les caigas bien». El segundo bip no logró alterar el severo tono de voz del robot más alto. «No, a mí tampoco me caes bien». Este relato parece exagerado, pero mientras existan en el mundo criaturas y haya madres y abuelas que narren aventuras, su recuerdo estará por siempre preservado. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha, anhelando que esta entrega haya sido de tu agrado, que con un mensaje debajo podrás expresarlo. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar y en tus redes difundir para con los tuyos poderlo compartir.